Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos en este espacio, Más cerca estoy. Agradecemos al Señor porque su misericordia nos acompaña en este día, también por permitir que cada uno de ustedes puedan estar en salud y con la oportunidad de estudiar el mensaje de la palabra junto a nosotros. Hoy estudiaremos un tema muy inquietante, muy interesante, el tema la mentira. ¿Cuándo es permitida? Y vamos a estar dando respuesta a la luz de la Escritura, vamos a estar mirando los conceptos básicos, casos que hicieron historia, casos especiales, algunas consecuencias. Veremos muchos casos interesantes, como algunas personas también vivieron en carne propia lo que significa la encarnación de la mentira. En fin, vamos a estar mirando todos los aspectos posibles que la Biblia presenta con relación a este tema tan importante y en el que posiblemente todos en algún momento hemos caído, hemos cedido. Vamos a estudiar este tema en breve, Señor. Cerrando nuestros ojos, oremos a nuestro Dios. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por el don maravilloso de estudiar tu palabra. Gracias también por permitir a cada uno de nuestros amigos y hermanos conectarse en esta hora para recibir la provisión divina, para recibir este maná espiritual en este espacio Más cerca estoy. Te ruego, Señor, una bendición especial por cada uno de ellos y ellas, que la bendición se extienda, se expanda a aquellos que están en su círculo de influencia, especialmente a los suyos en la familia. También te ruego, Señor, por cada nombre que hemos mencionado. Tú conoces a cada persona, cada familia, cada hogar, cada situación, cada lugar donde se encuentran. Y conoces, Señor, también el pedido, el anhelo que hay en cada corazón por recibir una respuesta rápida. Te rogamos en esta hora también, Señor, que al estudiar este importantísimo tema a la luz de la palabra, tu Santo Espíritu pueda alumbrar nuestros sentidos, tu Santo Espíritu pueda guiarnos a toda verdad. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. Nueva vez le agradecemos que estén allí, cada amigo, cada hermano, y que al mismo tiempo sean canales de bendición para otras tantas personas que a lo largo del día también estarán escuchando este mensaje que estaremos compartiendo de la palabra de Dios. El título del tema en sí mismo es inquietante, la mentira. ¿Cuándo es permitida? El solo hecho de hacer la pregunta genera ciertos interrogantes en la mente, crea algunas expectativas que definitivamente en la palabra deben encontrar respuesta. ¿Cuál es el concepto de la mentira? ¿Cuál es el concepto de la mentira? La definición básica de mentira. Dos definiciones que encontré me llamaron mucho la atención por la descripción que hacen. La primera descripción, el primer concepto de mentira es una afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. O sea, note que no está describiendo que es solo algo que alguien está diciendo que está en contra de la verdad. No, porque lo mismo puede estar siendo dicho por alguien que crea que realmente esa es la verdad. En su caso, por esta definición, por este concepto, no sería para la persona estar mintiendo, aunque el contenido de lo que está expresando sea una mentira. Afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. Y la otra definición que encontramos, mucho más completa, dice: una mentira es una declaración realizada por alguien que sabe, cree o sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando que los oyentes le crean, de forma que se oculte la realidad o la verdad en forma parcial o total sobre algún hecho o una combinación de los mismos. Así que esto es una mentira de acuerdo a los conceptos, de acuerdo a la definición. Las mentiras que encontramos en la historia de la redención, en la Biblia, de manera puntual vemos las principales, aquellas que sobresalen. Génesis capítulo 3, en el versículo 1, encontramos una que se presenta de manera sutil, una que despierta así la duda en Eva. Esta cuando le dice: con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto.
esta pregunta encerraba de por sí una mentira, pero luego en el versículo 4 pronuncia el enemigo, la serpiente antigua que es diablo y Satanás, presenta lo que normalmente se conoce como la primera mentira directa. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Le dijo que si comían del fruto no iban a morir. Una mentira grande. Con ella le estaba diciendo que el ser humano es inmortal, que no importa lo que hiciera, no habrían consecuencias producto de la mentira. Por esto en la palabra normalmente se le conoce a este ser como el autor de toda mentira. Pero también encontramos a lo largo de la historia de la redención a personajes tan grandes como lo fue Abraham desde el punto de vista del papel que jugó en la procreación de quien llegaría a ser el pueblo de Dios en la antigüedad, la nación de Israel. Estamos hablando de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos 10 al 13, encontramos que Abraham dice una mentira al sentir temor, y la mentira que dice, como conocen los que han estudiado el pasaje, es con relación a su esposa, a Sara. Miren lo que dice en Génesis capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Luego dice en el versículo 11, y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, Abraham le dijo a Sarai, su esposa, he aquí conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y claro, esto no era diciéndole un cumplido, sino que era preparando el terreno para lo que estaba planificando. Le dice, cuando te vean los egipcios, dice el versículo 12, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Ahora pues, dice en el versículo 13, Abraham a Sara, di pues que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. O sea, le está diciendo, mi vida está en tus manos. Depende de lo que tú vas a hacer. Y aconteció entonces que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que realmente la mujer era hermosa en gran manera. Y llama la atención poderosa el hecho de que ya Sara tenía más de 65 años. Y dice en el versículo 15 que también la vieron los príncipes de Faraón. O sea, no fueron solo las personas ya maduras, adultas, de cierta edad, no. Los príncipes de Faraón, dice, los más jóvenes la vieron y se admiraron y la alabaron delante de Faraón. Le dijeron, ¿viste esa mujer que llegó aquí a Egipto? Y fue llevada entonces la mujer delante de Faraón. E hizo entonces Faraón bien a Abraham, dice el verso 16, por causa de ella. Y él le dio vacas, ovejas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos. Se cree que dentro de ese grupo, de ese regalo grande que le dio el faraón Abraham, allí estaba Agar, que era una sierva o criada egipcia. Allí fue el momento cuando se la regaló. Dice en el versículo 17, pero Jehová, atención, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Y aquí el texto no describe cómo él se enteró, pero lo cierto es que a raíz de la plaga inusual que estaba en él entonces pidió de alguna manera que Dios le mostrara qué era lo que estaba ocurriendo. Y le dice, ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Y sepan que realmente Sara era medio hermana de Abraham, eran hijos del mismo padre. Sin embargo, detrás de esa media verdad se escondía una mentira completa. Entonces, por eso le dice, ahora pues, le dice Faraón, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron hasta la salida del país, a él y a su mujer, con todo lo que tenía. Este es uno de los casos más notables que encontramos en la antigüedad acerca de la mentira en boca de uno de los siervos de Dios y que por poco llega a un desenlace fatal, producto de la misma. Luego encontramos en el capítulo 20, un tiempo después, que Abraham miente de una manera muy similar, de manera semejante a la vez anterior que hemos descrito. Y allí en Génesis 20, 1 y 2 dice lo siguiente, Génesis 20, de allí partió Abraham a la tierra del Negev
y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, dijo de Sara su mujer, es mi hermana, cuando llegaron allí a Gerar, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Por qué? Él dijo que era su hermana. Por esto el rey actuó de esta manera. Luego, en los versículos siguientes, encontramos desde el versículo 3 hasta el versículo 7, cómo Dios se le aparece en sueños a Abimelech y le habla acerca de un juicio que puede caer sobre él por haber tomado a Sara, mujer o esposa de Abraham. Dice así en el versículo 3, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí eres un hombre muerto, porque has tomado a esa mujer, la cual es casada con su marido. Pero Abimelech no se había llegado a ella todavía, gracias a Dios, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, es mi hermana? Y ella también me dijo, él es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y Dios le dijo en sueños, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Ahora pues, devuélvele la mujer a su marido, porque él es profeta. Note qué interesante. Y él orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe de cierto que morirás tú y todos los tuyos. Todo esto iba a ser el desenlace por causa también de esta mentira que pronunció Abraham. Llama la atención un detalle que no quiero pasar por alto. Cómo Dios le dice a Abimelech que luego de que él le retorne la esposa a Abraham, Abraham orará por él para que se aparte la plaga. Y Abraham fue quien realmente pronunció la mentira, quien cometió la falta. Hubiera sido, según piensan algunos, más lógico que Dios le dijera a Abimelech, ve, devuélvele a su esposa y ora por él, por ese mentiroso. Pero no, había una diferencia abismal. Abimelech no era miembro del pueblo de Dios, mientras que Abraham era miembro del pueblo de Dios, era un hijo de Dios. Con todo y la falta que había cometido, eso no cambiaba su estatus. Y por eso quien debía orar realmente, quien debía interceder en favor del otro, era el que era considerado, valga la redundancia, hijo de Dios en ese instante, en ese momento, aunque había cometido la falta. Eso nos dice que como hijos e hijas de Dios tenemos un gran privilegio, que aun cuando hayamos fallado, ser miembro del pueblo de Dios, ser hijos de Dios y arrepentirnos de manera oportuna, crea una condición, un ambiente en el que la gracia de Dios se manifieste de manera particular en nosotros como sus hijos e hijas. Ahora, describe la Biblia también en el capítulo 26 de Génesis que el hijo de Abraham, Isaac, repitió la misma mentira de su padre y yendo a Gerar, al lugar donde Abimelech había tenido aquel encuentro con este siervo de Dios. Y dice así Génesis 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra. Además de la primera, dice la misma Biblia que hubo en los días de Abraham. Ahora era en los días de Isaac. Y se fue Isaac a Abimelech. No era que Abimelech, el que estuvo cuando Abraham todavía estaba vivo. Abimelech significa mi padre es rey. Ese era un título que tenían los reyes allí en Gerar, así como Faraón es el nombre no de un rey de Egipto, sino un título de los reyes de Egipto. De la misma manera vamos a encontrar varios Abimelech a lo largo de la historia y especialmente en la dinastía de estos reyes allí en Gerar. Así que se fue Isaac a ese Abimelech que vivió en sus días, rey de los filisteos, en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, porque ella era de hermoso aspecto. Notan cómo se reproduce la historia. Y sucedió, dice el versículo siguiente, que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, dice el versículo 8, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y entonces dijo, ajá, y me dijo que eran hermanos. Y llamó a Abimelech entonces a Isaac y le dijo, he aquí ella de cierto es tu mujer, no tu hermana. ¿Cómo pues me dijiste que es tu hermana, poniéndome en ocasión de pecar? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho este mal?
por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Notan otra vez, casi el desenlace es fatal por culpa de esta mentira que intercedió. ¿Quién en la Biblia se describe como el padre de toda mentira? Cabe preguntarlo. Y la respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Antes de continuar con toda la descripción de los puntos y los aspectos de este tema. Mira lo que dice Juan 8, 44, hablando el Señor Jesús. Refiriéndose a los judíos que lo habían rechazado, los que no lo aceptaban a él ni su verdad, Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, refiriéndose al diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Note que de Satanás se dice no que no conoce la verdad, la conoce muy bien, sino que no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, dice Cristo, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí la Biblia circunscribe la paternidad de la mentira al diablo. Y eso es muy importante antes de continuar mirando algunos casos, como lo que vamos a ver ahora. Los casos especiales de mentira en la Biblia. Casos especiales, ¿cuáles son ellos? Bueno, recordamos por ejemplo el caso de Rahab. ¿Recuerda lo que hizo Rahab? Cuando habiendo recibido a los espías ahí en la tierra de Canaán, especialmente en Jericó, cuando vinieron los guardias, ella los escondió y le preguntaron por los hombres y ella dijo: se fueron por el camino, dense prisa que pueden alcanzarlo todavía, no hace rato, mientras ella lo tenía escondido. Así que habló una mentira, y no solo esto, sino que ahora entonces la Biblia, mire cómo habla de ella. En Hebreos capítulo 11, versículo 31. Ahora mire lo que la Biblia dice y lo que no dice, porque hay personas que entienden en este pasaje que se está aplaudiendo, aprobando la mentira de ella. Pero miren qué dice y qué no dice el pasaje. Hebreos 11, 31 dice: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, por la fe, habiendo recibido a los espías en paz. Note que destaca Hebreo 11:31, que ella recibió los espías en paz. Y luego dice Santiago 2:25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Note lo que dice, note que no está aplaudiendo el acto de la mentira de ellos. Y una que todavía es más familiar, antes de considerarla las dos por juntas, no por separado, porque son casos especiales ambos. Una mentira más familiar es la mentira de las parteras de Egipto, Cifra y Fua, que le dijeron estas sirvientas a Faraón cuando él fue a inquirir. Dice la palabra que el faraón había ordenado que todos los bebés varones israelitas que nacieran allí en Egipto fueran asesinados. Y las parteras no obedecieron al faraón, dice la palabra, porque temieron a Dios. Noten, aun siendo egipcias, temieron a Dios. Cuando fueron cuestionadas acerca de sus fallas, mintieron diciéndole a la policía egipcia que las mujeres hebreas no tenían partos muy largos y que cuando ellas llegaban ya el niño había nacido antes de que ellas pudieran llegar. Y dice la parte final de ese texto, allí en Éxodo capítulo 1, y Dios les hizo bien a las parteras porque temieron a Jehová. Entonces note ahora, en ninguno de los casos está resaltando que la mentira haya sido una virtud, en ningún caso la está aplaudiendo, en ningún caso dice que la bendición vino producto de la mentira, y en ningún lugar de las Escrituras, en ningún lugar uno encuentra una aprobación de ningún tipo de mentira. Tanto aquí en Éxodo capítulo 1, como lo que vemos allí también en el libro de Josué en el caso de Rahab, no se está diciendo, no está describiendo que las mentiras fueran permitidas. Expresa simplemente que estaba aprobando el temor de Dios que ellas tuvieron en ese determinado momento. En ambos casos, tanto Rahab la ramera
como cifra y fuga las parteras en Egipto, en ambos casos estamos hablando de personas paganas, personas que no eran miembros del pueblo de Dios, que no tenían la luz de la verdad que sí tenían los miembros del pueblo de Dios, y por lo que vamos a ver en breve, que toda mentira que hablaron los miembros del pueblo de Dios tuvo consecuencia, porque Dios juzga de manera justa, equitativa. Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. El Señor demanda más de aquellos que han recibido más luz, de aquellos que han recibido más oportunidad en cuanto a la verdad. Y por eso entonces Hebreos capítulo 11 versículo 31 tampoco está aprobando la mentira de Rahab, pero aprueba su fe con la que recibió a los espías en paz. Esto es porque su fe de que Dios estaría con Israel, que Israel vencería contra Jericó, en virtud de eso le llevó a creer a ella que debía cooperar. Y ella cooperó con los espías en vez de entregarlo a la policía, a los guardias de allí de Jericó. Ni en la narrativa de Josué 2 dice ni una palabra de la aprobación con relación a la mentira de Rahab, como tampoco en Éxodo 1 aprobando la mentira tampoco de las parteras en Egipto. Así que noten que estos dos casos especiales son de tratarlo a sí mismo como casos especiales, porque no eran miembros del pueblo de Dios, pero cómo lograron tener bendición porque temieron a Dios. En el poco conocimiento, el conocimiento limitado que tuvieron, lo que Dios vio fue que temieron de Él, no la acción, sino la razón que había en su corazón en el momento, y el nivel de luz que no tenían, que sí lo tenían los miembros del pueblo de Dios, a quienes Dios de ninguna manera les pasó por alto esas conductas y esas mentiras. Ahora noten las consecuencias de la mentira. Noten cómo presenta la palabra todo esto. Hay algunos casos bíblicos particulares que los vamos a ver en breve. Algunos que están preguntando en este instante, lo vamos a ver en breve. Pero algunas consecuencias de la mentira. Muchos creen hoy en día, y no solo ahora en esta era postmoderna ya, sino desde hace ya 40, 50, 60 años atrás, algunos han estado hablando, no en el mundo, dentro de la cristiandad, algunos han estado hablando de la ética situacional, que depende de la situación. Y quien se destaca más en esa postura es justamente un clérigo episcopal llamado Joseph Fletcher o José Fletcher. Él escribió hace 49 años atrás, oiga bien, 49 años atrás, él escribió el libro Ética Situacional. En ese libro él plantea algunas cosas que llaman a la atención. Él dice, al enfrentar una decisión de índole moral en una situación dada, la ética situacional nos dice que todo lo que tenemos que hacer es preguntarnos cuál es la forma más amorosa para actuar en ese caso particular. Oiga, no qué es lo bueno y qué es lo malo, sino cuál es la forma más amorosa de actuar en ese caso. Y él cita al filósofo Ronald Nash, que lo explica del siguiente modo, ahí en su libro Ética Situacional de Joseph Fletcher. Dice, nada es intrínsecamente bueno excepto el amor. Nada es intrínsecamente malo excepto el no amar. Dependiendo de la situación, el amor puede que encuentre necesario mentir, matar, robar, presumiblemente fornicar, blasfemar y hasta adorar falsos dioses. Escuche, qué terrible es la filosofía de la ética situacional, que puede hacer el amor, hacer que fornicar sea bueno, que matar sea bueno, que robar sea bueno. Imagínese a dónde podría llevar ese concepto, no solo en el mundo, estamos hablando dentro de la cristiandad con ese concepto de la ética situacional. Basado en esto, muchos argumentan que durante tiempos de crisis, tiempos de incertidumbre, y qué bueno tratar ese punto ahora que estamos viviendo un tiempo de crisis, de incertidumbre. Hay gente que cree que en medio de situaciones así es lícito mentir, es lícito ocultar posiblemente que se tiene cierta condición de trabajo en lo laboral, en lo económico, tal vez para recibir ciertas ayudas, para mentir por ciertos lados. Muchos argumentan incluso que en tiempos de guerra, cuando una nación está amenazada por un agresor ilegítimo, decir mentiras para ayudar a vencer el poder conquistador sería factible. Ese argumento fue usado, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa fue invadida por los nazis, de manera especial toda Europa continental,
y donde los agentes de la policía alemana, llamada la Gestapo, iban de puerta en puerta a ver quiénes estaban ocultando o protegiendo a judíos en su interior en medio de la masacre del holocausto nazi. Porque hay que abrir claro los datos históricos, no todos los alemanes estuvieron de acuerdo con esa masacre que realizó Hitler, pero era un poder dictatorial. Pero justamente ni siquiera en ese tiempo era factible el mentir, ni era razonable y mucho menos justificable. En su diario, Ana Frank, muchos han oído mencionar el diario de Ana Frank, ella cuenta acerca de un hogar alemán que protegió a un hombre que era de los más buscados por la Gestapo en Alemania, y que cuando tocaron la puerta de esa casa, inmediatamente el hombre judío que estaba allí, a quien buscaban, se escondió debajo de la mesa de la sala de ese lugar, y ante el momento cuando abrieron la puerta y la Gestapo, la policía de la Gestapo le preguntó al dueño de la casa, ¿está aquí tal y cual tal persona? ¿Está escondida aquí esa persona? Y él le dijo, sí señor, y está debajo de la mesa. A lo que cuenta Ana Frank, que la policía de la Gestapo se sorprendió y le dijo, mire señor, no estamos para bromas. Se dio media vuelta y se fue de la casa. Hablando acerca de cómo la verdad fue capaz de despistar de una forma increíble, extraordinaria, a lo que estaban buscando a esta persona. No es la mentira la que libra a una persona de tal o cual situación, es definitivamente la verdad. Ahora miren algunas consecuencias directas de la mentira. Jacob, el caso de Jacob es posiblemente uno de los casos más elocuentes en cuanto a las consecuencias de una mentira. No solo que mintiera, que aún su propio nombre significa engañador, sino por el hecho de que este Jacob, cuando tuvo la oportunidad consciente, no por el nombre que tenía, pero la oportunidad consciente de decir la verdad o mentir, y animado por su madre, finalmente Jacob habló una mentira a su padre, con lo cual le arrebató la primogenitura a su hermano Esaú. Y esto tuvo las siguientes consecuencias. Consecuencias sobre Jacob, por ejemplo. Jacob, inmediatamente por la amenaza de su hermano Esaú, tuvo que salir producto de su engaño, huir de su tierra, huir de su casa donde encontraba seguridad, salir a una tierra lejana a trabajar diariamente por su salario. Tuvo que salir de su zona de confort. Esto fue de las consecuencias para Jacob. No fue la única, como veremos, pero veamos las consecuencias para Rebeca. Rebeca encontró rápidamente la excusa perfecta para alejar a su hijo de allí de Esaú. Pero cuando ella pensó que sería algo temporal, el alejar de allí a Jacob, que sería algo pasajero, lo que ella no sabía era que Jacob se estaba alejando de ella no por algunos días, sino por décadas, que se separaría finalmente de la familia, y ella jamás pudo volver a ver a su apreciado, su amado hijo Jacob. Fue de las consecuencias que tuvo, murió sin volverlo a ver. Y en cuanto a Jacob, parte de las consecuencias, finalmente a Jacob, allá en la tierra donde fue, donde Labán su tío, a Jacob también lo engañaron. Parte de las consecuencias, él engañó, a él también lo engañaron. Recuerde la noche de la boda, cuando se casó con Raquel, que esa noche entonces, como diríamos hoy en día, le llevaron gato por liebre. Así le hicieron ese intercambio, ese engaño. Y cuando amaneció, después que el propio Labán, según nos dice la inspiración, se encargó de que los siervos le dieran mucho vino, y vino fermentado, para que no supiera lo que él estaba haciendo, finalmente entonces al amanecer se dio cuenta que había amanecido justamente con Lea, no con Raquel. Y tuvo varios engaños que le propinó este Labán, su suegro, su tío, el padre de tanto Raquel como también de Lea. Pero no todo se quedó allí, porque Jacob llegó a procrear familia, una familia grande, y también llegó a ser engañado por sus propios hijos. Recuerde cuando le mintieron con relación al caso de José. Cuánto dolor hubo en el corazón de ese padre por más de 20 largos años, hasta que de nuevo se pudo reencontrar con José ya en tierra de Egipto. Cuántas consecuencias tiene una mentira, cuántas consecuencias tiene el engaño. Pero hay una persona en la Biblia que posiblemente ejemplifica en alto grado, en el más alto grado, lo que son las consecuencias de una mentira. Estamos hablando de David. Y allí en el libro primero de Samuel, capítulo 2, desde el versículo 11
se narra acerca de esta mentira de David, de las consecuencias peores que encontramos en la Biblia. Note lo que dice el libro primero de Samuel, en el capítulo 2, versículo 11. Allí está David huyendo de Saúl. Recuerde que Saúl quería matarlo. Y llegó a la ciudad de Nob, que era una ciudad de los sacerdotes. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Siendo David un líder dentro del ejército de Saúl. Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto. Ya estaba en proceso la mentira. Y me dijo, sigue la mentira, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados cierto lugar, o sea, no es que ando solo, pero ellos están escondidos, me están esperando. Esta mentira de David realmente provocó un efecto no solo sobre Ahimelech, que lo benefició a David y a sus hombres dándole pan, sino que también le dio armamentos a David. Y dice entonces que antes de ver las consecuencias de esta mentira, que David cuando partió de allí, después de haber pronunciado esta mentira, no conforme con esto, dicen los versículos 13 al 15 del mismo capítulo 21 de primero de Samuel, que David cambió su manera de comportarse cuando llegó a una tierra de los filisteos y fingió que estaba loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva de su barba y dijo a Aquis su siervo, he aquí veis este pobre hombre demente, ¿por qué me habéis traído este loco a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que se hiciera de loco delante de mí? ¿Habría de entrar este en mi casa? Y el rey envió por el sacerdote entonces. Ahora vamos a ver lo que ocurre con Saúl cuando Saúl se entera de que Ahimelech ayudó a David. Recuerde que Ahimelech no sabía que David estaba huyendo de Saúl, sino que creía que estaba en una misión del propio Saúl. Por eso le ayudó en la forma que lo hizo. Y dice entonces el versículo 11 del capítulo siguiente, capítulo 22, y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, lo mandó a buscar a todos, y todos vinieron al rey, todos los sacerdotes. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él le dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí, refiriéndose a David, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantara contra mí y me acechase como lo hace hoy en día? Entonces, dice el verso 14, Ahimelech le respondió al rey y le dijo, pero ¿y quién entre todos tus siervos es tan leal como David? ¿Quién sirve como él en tu casa? Y el rey le dijo en el versículo 16, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Recuerden que Saúl estaba dominado por un mal espíritu. Y dice el versículo 17, entonces dijo el rey a la gente de la guardia que estaba alrededor, volveos y matad a todos los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está apoyando a David. Pero entonces los siervos del rey no quisieron extender su mano contra los sacerdotes para matarlos, temieron a Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, edomita, el mismo que le llevó la información, que estuvo allí presente cuando David fue, le dijo, vuélvete tú. Ese no era israelita, por eso se tornó a él, porque no tendría el temor de Dios, era edomita. Vuélvete y arremete contra estos sacerdotes. Y él se volvió y acometió contra los sacerdotes. Y dice la palabra que mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino, 85 sacerdotes, parte de la cuota resultante de la mentira que habló David. Y dice el versículo 19, y a Nob, la ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, la ciudad entera de los sacerdotes, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar le dio aviso a David de cómo Saúl había matado a los sacerdotes y a toda la ciudad. Y dijo David a Abiatar, escuchen bien, yo sabía que estando allí aquel día Doeg edomita, él lo haría saber a Saúl. Aquí de alguna manera David, aunque en medio de esta reflexión lo que está diciendo es cierto, pero de alguna manera no está pensando en que fue su mentira la que provocó esto, sino que fue el chisme, que fue porque éste sirvió para llevar la información. Pero la parte final del versículo, por la gracia de Dios, nos permite ver que David se arrepintió. Y mire lo que dice,
yo he ocasionado la muerte a tantas personas en la casa de tu padre. Así le dijo a Abiatar. Esta era una gran virtud en David, que luego de fallar, luego que era confrontado por la verdad de Dios, él se arrepentía y alcanzaba gracia y oportuno socorro. Pero vemos qué consecuencias tan terribles puede tener la mentira sobre una persona, sobre una familia, sobre una ciudad completa, sobre una nación. La mentira no depende del momento, no hay mentiras de diferentes colores, la mentira siempre es dañina, siempre es pecado, fue lo que provocó la entrada del pecado en este mundo, fue lo que hizo caer a la tercera parte de los ángeles. Imagínense, los ángeles no conocían la mentira, conocían la verdad. Cuando el enemigo le hablaba parte de su influencia, ellos nunca habían escuchado una mentira, la creyeron como verdad, claro. Debieron creerle preferentemente a Dios antes que al enemigo. No estamos excusando ese hecho de que ellos le hayan creído al enemigo, pero para ellos no fue una prueba sencilla, lo que estamos destacando. Por eso esa mentira fue la que provocó la división de la familia celestial hasta el día de hoy. Si has mentido, amigo, hermano, si las consecuencias de mentiras pueden llegar a tu vida, déjame decirte que tú puedes encontrar también perdón en el Señor. Recuerda que Pedro negó al Señor no una vez, lo negó 3 veces, pero se arrepintió de corazón y 3 veces luego tuvo la oportunidad de confesar que amaba a Cristo. Tú puedes restaurar tu vida, que las consecuencias de mentira no afecten a los tuyos, que tú tomes las decisiones adecuadas. Algunos preguntan, y quiero dar respuesta a estas inquietudes con relación al tema directamente, ¿se considera acaso mentira cuando Esther dio otro nombre y no dijo su origen? Ahí dicen que dio otro origen, pero ella realmente no dio otro origen. Sencillamente tuvo un nombre allí entre los persas, el nombre Esther y su nombre Hadasa, que era el verdadero nombre, pues no lo manifestó. Sencillamente ella no dijo que era judía, pero ella tampoco dijo que no lo fuera. En ningún momento dijo que no lo fuera. Así que debemos considerar ese caso no como una mentira, porque no hubo una omisión donde se le hizo alguna pregunta a ella y ella dejó de decir la verdad, porque hay pecado por omisión, por no decir la verdad, no solo por mentir en efecto. Pero en el caso de ella sencillamente vivía allí, fue criada allí, tenía un nombre persa y tenía un nombre judío. El nombre persa era el que utilizaba justamente en esa nación como Saulo. Saulo tenía 2 nombres, Saulus Paulus, y el nombre Saulo es el que usaba entre los judíos por ser el primer nombre, el nombre del primer rey de Israel, Saúl. Y Paulus, que era un nombre latín, él fue el que utilizó entonces cuando salió entre los gentiles, porque era un nombre que se adaptaba más a los lugares donde iba, pero no era que estaba mintiendo. Una de las preguntas. Así que nunca será una virtud hablar de más, ¿ve? Así que si no le han hecho una pregunta directa, no es pecado que alguna información no se haya dado. Sería pecado entonces sí. Porque no falta pecado, dice la Biblia, en las muchas palabras. Dice, en las muchas palabras no falta pecado. Otra pregunta que también formulan, dice, y cuando Dios le dice a Samuel que diga que iba a ofrecer un sacrificio, allí sencillamente Samuel no le iba a decir a Saúl toda la información, pero realmente iba a realizar un sacrificio, pero no era toda la información la que estaba diciendo allí, y estaba siendo objeto en ese momento de un mandato directo de Dios. Dios es el único absoluto. Recuerde cómo en la antigüedad, por ejemplo, Dios mismo daba la orden, vayan y destruyan a aquel pueblo. Era una orden divina. Dios es el único que está por encima de su ley. Es el único que en sus propósitos eternos puede manejar una situación en un determinado momento, pero no nosotros, que no podemos fallar y faltar a lo que son los preceptos divinos. No sería excusable en ningún caso, porque miren el ejemplo de David, que fue uno de los últimos ejemplos que vimos. David era la víctima, Saúl era el villano que lo estaba persiguiendo, ya había sido desechado como rey, David estaba ungido como rey. Sin embargo, Dios no le pasó por alto, Dios no impidió las consecuencias de la mentira de David. Eso nos dice cuán serio es delante del Señor el asunto de expresar mentiras, de no decir la verdad cuando se nos requiere. Así que definitivamente
como habíamos nosotros titulado este tema, este estudio, la mentira. ¿Cuándo es permitida? Por Dios nunca es permitida la mentira, definitivamente. Y los casos especiales que hemos visto en la palabra de personas que mintieron y no fueron culpadas, vimos que son personas que no pertenecen al pueblo de Dios, no pertenecían al pueblo de Dios en ese momento, y su temor reverente le llevó a obedecer en los preceptos, en lo que tenía que ver con cuidar, con proteger a los hijos de Dios. Pero nunca se exalta la mentira como si fuera una virtud, ni en el caso de Rahab, ni en el caso de las parteras en Egipto. Hay consecuencias de la mentira, desde las que habló Lucifer en el cielo, las que fueron habladas y creídas en el Edén, las que se hablaron en la antigüedad, las que se hablaron en el Nuevo Testamento, como las que hablaron Ananías y Zafira. Toda mentira tiene consecuencias. Y hasta en la última página de la Biblia dice Apocalipsis 21:27, Apocalipsis 21:27, que no entrarán en la santa ciudad aquellos que hablan mentira. Claro, cuando usted ha fallado en la mentira o como en cualquier otro pecado, usted tiene que arrepentirse a tiempo y la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Usted puede ser restaurado. Si ha mentido, no espere que la mentira sea descubierta, porque todo lo que ha sido dicho en oculto será vociferado a la luz, dice la palabra. Tome los consejos adecuados para saber cómo resolver tal o cual situación que si estalla por sí sola podría tener no solo consecuencias nefastas, sino que puede romper relaciones familiares, relaciones de matrimonio. Pero asesórese antes de dar un paso en ese sentido para saber cómo habrá de hacerlo. Cristo mismo nunca dejó de decir una verdad, pero siempre la dijo con amor. Nunca omitió una palabra de verdad, pero siempre la dijo con amor. Él es nuestro gran ejemplo. Por eso en este día quiero motivarte a decir la verdad, independientemente de las consecuencias, cuando se te requiera, cuando se te pregunte en forma directa y esté en tus manos decirla, no lo omitas. Dice la inspiración que hay que hacer lo correcto porque es correcto y dejarle las consecuencias a Dios. Repito, hay que hacer lo correcto porque es correcto y dejarle las consecuencias a Dios. Que Dios pueda bendecirte grandemente y te ayude a ser una persona veraz, te ayude a ser una persona con rectitud y que tiene valor y que puede decir la verdad en cualquier escenario y no esperar que se descubra para luego tener que correr con consecuencias que afectarán a todos los que están en el círculo de influencia. Que Dios te bendiga. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Gracias por permitirnos estudiar esta temática, Señor, y porque tu Santo Espíritu nos ha guiado a toda verdad. Tu Santo Espíritu nos confirma en esta hora en nuestras mentes y corazones que siempre debemos decir la verdad, que debemos hacer lo correcto porque es correcto y dejarte las consecuencias a ti. Visita, Señor, y asiste a cada amigo, cada amiga, cada hermano y hermana que ha solicitado oraciones particulares por casos, por personas, por situaciones. Asístele, Señor, y glorifica tu nombre en esta hora. También te rogamos, Señor, por cada familia, cada persona que se ha conectado en este espacio, que tu bendición repose sobre él o sobre ella y que tu gracia le cubra y le libre de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios le siga bendiciendo.